Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar el caso 8 de los seminarios de ecología. En este caso nos vamos a plantear la pregunta de qué tipo de relaciones se establecen entre especies de plantas que coexisten en una comunidad. Las diferentes especies que existen en una comunidad pueden establecer, y de hecho establecen relaciones entre sí, las cuales pueden ser negativas, como por ejemplo la competencia, en el cual las dos especies implicadas se van a ver afectadas, relaciones positivas, que se denominan de facilitación, y las relaciones o la ausencia de relación, que serían relaciones neutras, en las cuales ninguna de las especies ni obtiene beneficio ni perjuicio. Imaginaros que nos encontramos en una comunidad y seleccionamos una especie determinada, la especie A. Imaginaros que es una especie de un árbol. Podemos estudiar la disposición espacial de la especie B con relación a la especie A. En principio, si la especie B obtiene algún tipo de beneficio de esta especie, los individuos de la especie B se encontrarán cercanos o próximos a ejemplares de la especie A. Imaginaos que a la especie B le viene bien la sombra que proyecta la especie A. Pues probablemente la distancia entre el centro de la especie A y el centro de la especie B sea pequeña y aparezcan ejemplares de la especie B cercanos a la especie A. En cambio, pensar en otra especie, una especie C, que requiera una buena insolación, un buen nivel de luz y la sombra le perjudique. Pues probablemente la distancia se maximizará respecto a la especie A y encontraremos ejemplares de esta especie alejados de la especie A. En cambio, si hubiera otra especie, imaginaos la especie D, que le da igual la sombra o el sol, pues podría ser en ocasiones encontrar ejemplares cercanos a A, otras veces alejados y otras veces en posiciones intermedias. Esto lo podemos ver en planta, imaginaos que estamos estudiando esta zona, este territorio, y tenemos ejemplares de la especie A distribuidos a lo largo de ese territorio. Si la especie B se ve favorecida por la especie A, probablemente los ejemplares de la especie B estén cercanos espacialmente a los ejemplares de la especie A. En cambio, si a la especie C le perjudica, por ejemplo, la sombra que proyecta la especie A, pues los individuos de la especie C estarán relativamente alejados de esos individuos de la especie A. Como veis, casi no hay ningún individuo que esté pegado o muy cerca de la especie A. En el caso 8 nos vamos a plantear qué tipo de relaciones, ya sean positivas, negativas o neutras, se establecen entre especies de plantas que coexisten en una comunidad. En el campus tenemos varias especies. Por ejemplo, pensar en la retama. La retama es una planta que es capaz, a través de simbiosis, como ya hemos visto en clase, de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, enriquecer este en nitrógeno, y eso puede favorecer a determinadas especies que requieran o que sean muy exigentes en la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. De tal manera que encontraríamos probablemente a lo mejor alguna especie de herbácea cercana a ejemplares de retama y otras que a lo mejor no requieren de tanto nitrógeno y que aparecerían más alejadas de esta planta. Lo mismo podría ocurrir con la sombra proyectada por la retama. Puede haber plantas que requieran poca insolación al principio de su vida, por ejemplo, durante el periodo de germinación, y otras que requieran un mayor grado de insolación, con lo cual aparecerían alejadas de la retama. En ocasiones hay plantas que generan una serie de sustancias que pueden inhibir el crecimiento o la germinación de otras especies. Esas plantas se denominan plantas con propiedades alelopáticas y pueden producir sustancias volátiles que en contacto con otras plantas inhiban su crecimiento, o bien a través de lixiviados que caen al suelo cuando la planta recibe agua,
o cuando los restos de esta planta, por hojas que caen, frutos que mueren, caen al suelo, o bien por exudados de la propia raíz generan sustancias que bien directamente o a través de la transformación por parte de microorganismos pueden llegar a otros individuos de otras especies e inhibir su crecimiento. A estas sustancias se le denominan sustancias alelopáticas. En principio, una planta que produzca este tipo de sustancias hará que en sus alrededores existan muy pocos individuos de otras especies o incluso a veces ninguno. Bueno, pues con todas estas ideas en mente hay que intentar responder a la pregunta de este caso 8 del seminario de ecología. Un saludo.